Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo por Julius Evola, capítulo 9. El satanismo. Descendiendo un poco de grado, aunque manteniéndonos principalmente dentro de la temática de esta obra, se puede examinar aquel satanismo que representa, por decirlo así, la punta extrema de las tendencias modernas hacia lo sobrenatural, con posibles convergencias con las evocaciones involuntarias de las cuales se ha hablado al final del capítulo 6. Se puede decir que Satán y satanismo hoy se encuentran de moda y que ejercen una singular atracción. Los mismos han provisto de contenido a distintos escritos, a novelas, a películas, incluso a una particular categoría de publicaciones humorísticas. Por otro lado, hoy hay grupos que se profesan abiertamente como satánicos y que pretenden practicar magia negra. ¿Representa este un caso especial dentro del pulular de los ambientes de quienes van a la casa de lo sensacional y de lo oculto, hallando en tal caso un ingrediente más excitante para sus experiencias? Luego de haber dado suficientes puntos de referencia por lo que se refiere a un dominio especializado, como el de la contrainiciación, veamos cómo ubicarnos ante este satanismo moderno de carácter difuso, periférico y muchas veces efímero. En rigor, habría que comenzar definiendo el mismo concepto de lo satánico. En nuestra área cultural, Satanás ha tenido en primera línea el significado de adversario. Sin embargo, por su etimología, tal significado es mejor representado por diabolus, y de principio del mal, el maligno. Pero la genealogía, si se puede decir así, de Satanás es sumamente compleja. El concepto de Satán y de principio del mal halla lugar tan solo en una religión que tiene por vértice a un Dios moralizado, es decir, a un Dios definido únicamente por todo lo que para los hombres vale comúnmente como bueno, luminoso, creativo, providencial. Entonces, lo que no representa tal carácter y al cual, sin embargo, nos deberíamos remitir considerando varios aspectos de la realidad y de la naturaleza, puede reunirse, concretarse y personalizarse en un antidios, justamente en el diablo. Sin embargo, en una concepción metafísica del principio, este dualismo, que ha tenido su principal expresión en la antigua religión iránica, en el mazdeísmo y con Ahriman como opuesto a Ahura Mazda, no representa la extrema instancia. El supremo principio se encuentra por encima de Dios moralizado, abraza también a la otra mitad, a ambos polos, manifestándose, sea en lo luminoso como en lo tenebroso, sea en lo creativo como en lo destructivo, por lo cual el concepto de Satán occidental y cristiano da lugar al de un diferente rostro del Dios. Si refiriéndose a una tal concepción o teología más vasta se define a Satán solo como una fuerza destructora, él perdería su carácter tenebroso, volviendo a ingresar en una dialéctica de lo divino. Como ejemplo, puede aducirse la concepción hinduista de la Trimurti, del triple rostro de la divinidad, de la cual ha derivado un culto tanto del dios creador y conservador del universo, Brahma, y Vishnu, como del dios como destructor, Shiva. Por lo tanto, solo con precisas reservas nos podemos detener en la caracterización de lo satánico y de lo diabólico en los solos términos de una fuerza destructiva. Hay que agregarle la malignidad. En el ámbito del mundo islámico e iránico ha existido una secta de adoradores del diablo, la secta de los yeltsidistas. Aquí la visual es diferente y se resiente visiblemente de la teología de algunas corrientes del gnosticismo cristiano antiguo. La antítesis da lugar a una estratificación jerárquica. Dios es reconocido pero relegado en la más absoluta trascendencia. Quien gobierna este mundo es Satán, Dios subordinado, y quien vive en el mundo y persigue fines mundanos. Quien quiere éxito y felicidad en el mundo no es aquella divinidad separada que debe dirigirse, sino por competencia justamente al diablo, princeps
uius mundi, sin particulares connotaciones negativas. Los yesidistas tienen un culto y ritos de los cuales se ha sabido muy poco, habiendo sido mantenidos en secreto y a los cuales naturalmente se le ha atribuido un carácter tenebroso. Constataremos algunas vinculaciones entre esta concepción de los yesidistas con algunas formas del satanismo de nuestros días. La verdadera caracterización del satanismo se lo obtiene refiriéndose no a la idea del mal, siendo esto un término genérico y de contenido variable en razón a sus condiciones sociológicas e históricas, sino a un placer por la perversión en cuanto tal, al impulso no tanto de destruir como de contaminar con la blasfemia y el ultraje sacrílego. Así, pues, la mencionada magia negra y la brujería no está dicho que sean necesariamente satánicas. Las mismas pueden ser prácticas para la consecución de fines juzgados moralmente como malvados por una determinada sociedad, y la incidencia puede solo referirse a las fuerzas activadas para tal fin. Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa no es el plano operativo, sino el de las evocaciones y de la experiencia vivida. Parece que existen aún, en especial en Escocia, las witches, es decir, mujeres entregadas a la magia y a los encantamientos, por lo demás no correspondientes a la imagen repelente de las viejas brujas medievales, puesto que pueden ser también jóvenes y de buen aspecto. A lo que a ellas se le atribuye puede serles reconocida una autenticidad vinculándolas sus prácticas a tradiciones y a consagraciones transmitidas a través de las generaciones. Las cosas acontecen en modo distinto con personas que en manera aproximativa practican simultáneamente hoy en día algunos rituales, sin transmisión regular de ningún tipo y teniendo lo satánico como un agregado picante. Así, pues en la parte septentrional del estado de Nueva York ha existido el grupo denominado Witch, palabra que significa bruja en el sentido no necesariamente repelente aquí mentado. Pero tales letras valen a su vez como iniciales de Women's International Terrorist Conspiration from Hell, es decir, nada menos que Conspiración Internacional de las Mujeres del Infierno. Se sabe de otros grupos esparcidos que celebran sacrificios animales para fines mágicos, utilizando especialmente la sangre de las víctimas. Ahora bien, a pesar del carácter espurio y muchas veces grotesco de todo esto, no está excluido que a veces se arriba a experiencias que permiten la inserción de fuerzas ínferas y diabólicas. Es aquello que se ha inducido a pensar. Por ejemplo, para un caso que en el periodo en el cual escribimos ha despertado mucho ruido, el de la muerte de la actriz Sharon Tate y de otras personas por obra de la familia de Charles Manson. Este tal Manson decía ser ahora Dios, ahora el diablo. Sexo y drogas parecen haber tenido un papel en la religión de su familia, y aquel delito para el cual sus autores, entre los cuales se hallan 3 jóvenes mujeres que al parecer se decían las esclavas de Satán, no han sabido dar una justificación sensata. La motivación sociológica de actos de tal tipo como protesta en contra del sistema de una sociedad que juzga y controla aparece como sumamente inconsistente y al cual parecería haberle sido atribuido un carácter ritualístico. Deja efectivamente sospechar un fondo de posesión debido a aquellas involuntarias evocaciones de las cuales se ya ha hablado. Es la misma línea que en la historia ha tenido su mayor expresión en el mariscal Gilles de Rais. Gilles de Rais había combatido al lado de Juana de Arco sin haber dado nunca ninguna señal de anormalidad. En un determinado momento se transformó en un monstruo sin igual, el cual gozaba de éxtasis tenebroso y salvaje, no separados, de acuerdo a su misma admisión, de apariciones sobrenaturales, dentro de la contaminación sádica y del estrago de una cantidad de niños inocentes sin igual. El fenómeno de una brusca invasión demónica en él parece estar confirmado por el hecho del mismo semblante de Gilles de Rais antes de su ejecución, casi como que la fuerza que había tomado posesión de él lo hubiese abandonado.
Sí, tal como se ha dicho, el carácter de la blasfemia, del sacrilegio y de la contaminación, y no el mal en general, y la destrucción, es esencial para lo que es satánico. En su línea se vinculan, por cierto, las denominadas misas negras, en la medida en que consisten en una parodia blasfema del ritual católico, con cruces invertidas, velas negras, plegarias dichas al revés, hostias profanadas, consagraciones al diablo y así sucesivamente, y no consisten en cambio en una reasunción grotesca y distorsionada de algunas ceremonias precristianas. También hoy en día se habla mucho de las misas negras, prevalecientemente con el sexo como ingrediente importante, valiendo como una tradición que en las misas negras como oficiante, como altar y como hostia actúe una joven mujer totalmente desnuda. Esta, fuera de toda duda, que en muchos casos todo el aparato diabólico e incluso a veces también místico sirve tan solo como un pretexto para la sexualidad. Sin embargo, quedan por considerar aún dos puntos. El primero, en el papel que el sexo y el orgasmo puedan tener en procesos evocativos aún involuntarios, al ser el sexo la más grande fuerza mágica de la naturaleza, de la cual el hombre puede disponer más allá de cualquier uso profano y libertino del mismo. El segundo punto se refiere a una coyuntura histórica particular. Al hablar de la génesis del concepto occidental de Satán, hemos dicho que este concepto ha condensado todo lo que era rechazado por la concepción del Dios moralizado. Ahora bien, en esta concepción del cristianismo estaba presente un fuerte componente sexófobo. El sexo era estigmatizado como algo pecaminoso, enemigo del espíritu y de lo sagrado. Así, el mismo paso automáticamente hacia la otra mitad fue asociado a lo diabólico, al enemigo, al gran tentador. Era natural, por lo tanto, que, sea en el Saba, sea en otras ceremonias reales o con carácter de psicodramas, el desencadenamiento orgiástico del sexo se uniese con el satanismo, pero en el cual el clima de libertad sexual o de revolución sexual, al ser esta coyuntura en gran medida ya inexistente, existe el peligro de que el satanismo valga muchas veces tan solo como un ingrediente adicional para quien tenga en vista esencialmente el sexo y, en todo caso, busque algún elemento para gozar de situaciones más intensas. A dónde pueda concluir el satanismo contemporáneo nos lo indica el caso de la Iglesia de Satanás fundada en California por Anton Sandor LaVey en la última noche de abril de 1966, que es la famosa noche de Valpurga, sagrada para las antiguas ceremonias del Sabbat. Existe algo de humorístico en el hecho de que en los Estados Unidos esta iglesia, que tiene sus bautismos, sus matrimonios y sus exequias, celebradas bajo el signo de Satanás, haya sido reconocida por las autoridades, que su gran sacerdote, el mencionado LaVey, se haya dejado fotografiar junto a una fiel suya y para nada demoníaca consorte y a la querida prole, justamente como una excelente familia burguesa, y que la prensa haya sido admitida para presenciar los ritos, en los cuales, aparte de algunas jaculatorias y un cierto ceremonial, el único elemento escandaloso, por lo demás en verdad peregrino en la época de los stripteases, convertidos casi en una corriente de consumo habitual, es una mujer desnuda sobre un altar satánico, punto focal sobre el cual se concentra la atención durante las ceremonias, y por lo demás no en una posición inconveniente, tal como refiere el cronista, como que la mujer sería el natural receptáculo pasivo y representa a la madre tierra. Vaga reminiscencia esta de los antiguos misterios de la mujer, en donde por lo demás había muy poco de específicamente satánico. Por lo demás, en este satanismo se podría hallar en parte la concepción de los Yelsidas, indicada ya por nosotros, del diablo cual poder competente para las cosas de este mundo, asociada sin embargo a una especie de paganismo sumamente banal. Satán es el opositor en sede no cósmica, como el enemigo de Dios o antidios, sino simplemente moral,
es el Dios de una religión de la carne y de la vida opuesta a todas las religiones que humillan y condenan los instintos naturales del hombre. El satanismo se reduce, por lo tanto, a la afirmación y consagración de todo aquello que tales religiones consideran como pecado. Su evangelio es extraer de la vida todo lo posible, aquí y ahora. No hay cielo ni infierno, uno mismo es el propio Redentor. Se agrega a ello un darwinismo o nietzscheanismo de la peor especie. Beatos sean los fuertes porque vencerán en la lucha por la existencia. Malditos los débiles que tendrán por herencia el yugo. Se lee en la Satanic Bible. Soy un satanista, inclínense puesto que soy la encarnación más alta de la vida. Y estas son las invocaciones. En el nombre de Satanás, el Señor de la tierra, el Rey del mundo, ordeno a las fuerzas de las tinieblas acordarme su poder infernal. Abrid las puertas del infierno y subid hacia arriba desde los abismos para saludarme como vuestro hermano o vuestra hermana y vuestro amigo. Hay, sin embargo, un peligro, y es que todo esto se reduzca a puras palabras, puesto que para una doctrina que se limita a exaltar los instintos naturales humanos y a alentar su satisfacción para una religión de la vida y de la carne, de la fuerza y de la inmanencia, sin nada de propiamente perverso y blasfemo, aparte de la negación de la moral cristiana. Bastaría con remitirse al peor Nietzsche y a la polémica anticristiana de este, o también a las ideas de H.D. Lawrence, sin molestarlo a Satanás, y sin toda esta puesta en escena satánica. Bastaría por proclamar un ateísmo y un paganismo en la acepción profana del mismo. No satanismo, sino justamente un neopaganismo, sin ningún trasfondo de trascendencia y de transfiguración, sería el nombre justo y honesto para este evangelio de la Dei. La alusión a que Satanás es una fuerza oscura y escondida, la cual opera en procesos para los cuales la ciencia y la religión no dan una explicación, no es para nada desarrollado. De experiencias, sea aún en el sentido de éxtasis oscuro, no se habla. Se permanece en la misma línea populachera de los relatos con personajes que se dirigen al diablo y establecen pactos con él para obtener la satisfacción de los propios deseos y para abatir a los propios enemigos. Acerca de los ritos operativos considerados en la Iglesia de Satanás, en los cuales figuran también fórmulas de una hipotética lengua de Enoch, transmitidas por una mano desconocida, respecto a que los mismos posean algún efectivo poder evocatorio, es algo sumamente discutible. No queda, sin embargo, excluido que, a pesar de todo, algo se ha movido cuando poderosas cargas emotivas y de sugestión son activadas. Para concluir, una orientación puede ser provista por este esquema general. Toda tradición corresponde a algún proceso a través del cual a algo que es informe le es impresa una forma. Esta materia subsiste adentro de la forma y por debajo de la forma. Es posible activarla, liberarla, hacerla emerger y reafirmar destruyendo el orden de las formas tradicionales. Esta es la esencia de las evocaciones demoníacas voluntarias o involuntarias. Existe, sin embargo, una alternativa, la ofrecida por un uso superior de aquel fondo y de su liberación, por lo cual lo que se encuentra por debajo de la misma puede ser usado para obtener lo que se encuentra por encima de la forma, es decir, una verdadera trascendencia. Pero esta posibilidad entra en el plano iniciático, forma parte también del Vamakara tántrico de la denominada vía de la mano izquierda, de la cual es sin embargo fácil comprender su peligrosidad, a menos de poseer una calificación excepcional, una no equívoca orientación interior y, tal como algunos sostienen, también un crisma protectivo. Para concluir con esta reseña sumaria del satanismo, incluiremos una alusión a Aleister Crowley, también con la finalidad de poder mejor pasar a la temática del capítulo siguiente. Crowley ha sido un personaje cuya personalidad se destaca, por cierto, de la de las figuras hasta ahora consideradas. Si lo asociamos aquí con la línea del satanismo, es porque él mismo nos invita a hacerlo. En efecto, él se había atribuido
recibido el título de la Gran Bestia 666, que es el anticristo del Apocalipsis, mientras que a las mujeres que iba eligiendo y usaba les daba el de Mujer Escarlata, que siempre, de acuerdo al Apocalipsis de Juan, es la gran prostituta asociada a la bestia. La calificación de hombre más perverso de Inglaterra que le fuera dado por un juez de Londres en relación a una cierta circunstancia judicial le debe haber producido un profundo placer. Tan grande era su gusto por escandalizar, no escapando a tal fin de máscaras y mistificaciones de todo tipo. Invocaciones usadas en ceremonias presididas por Crowley del género tú, sol espiritual, Satanás, tú, ojo, tú, voluptuosidad, grita fuerte, gira la rueda, oh Padre mío, oh Satán, oh Sol. Parecerían sin más confirmar el satanismo, si bien no sin ciertas mezclas, tales como las referencias al sol espiritual. Sin embargo, debe reputarse que Crowley no ha puesto a Satán en lugar de Dios, dada la alta estima que él poseía por tradiciones como la Cábala, las cuales veneran a una divinidad, aun si la misma no es concebida ni en forma religiosa o metafísica. En definitiva, del mismo modo en como sucede en otros casos considerados, el ostentoso satanismo de Crowley se define en los solos términos de una antítesis respecto del cristianismo, cual doctrina que condena a los sentidos y a la afirmación integral del hombre, aunque aquí con un trasfondo que no es naturalista, sino en cambio iniciático y mágico. Si fuerzas peligrosas fueron evocadas, parece que en el caso específico de Crowley, las ya mencionadas condiciones para hacer frente a experiencias de tal tipo estuviesen presentes, en primer lugar porque Crowley tenía una personalidad excepcional y estaba predispuesto en forma natural a contactos con lo suprasensible, además de poseer un particular magnetismo. En segundo lugar, por su vinculación con organizaciones iniciáticas sumamente serias. En primer término, se trató de la Hermetic Order of the Golden Dawn, de la cual Crowley formó parte, aun si después se distanció de la misma constituyendo la Ordo Templi Orientis o Otto, con reminiscencias templarias habiendo sido reexhumado el mismo Baphomet templario. Sin embargo, esta orden usó muchos de los rituales mágicos de la Golden Dawn, comprendidos en función de comunicar con los denominados maestros secretos y con determinadas entidades o inteligencias. A ello apuntó también Crowley, en modo tal de atribuir la génesis del Liber Legis, comprendido de sus doctrinas, a una entidad evocada por él en el Cairo, Aiwass, la que habría sido una manifestación del egipcio Hur-par-Krat, el Señor del Silencio. Hay que reputar que, en general, todo esto no se reducía a otra cosa que a meras fantasías, y que algunos contactos por parte de Crowley con el mundo suprasensible fuesen en verdad reales. No es aquí el caso de detenernos en la vida de Crowley, la que fue sumamente movida y de prestigio, puesto que, además de cultivar la magia, él tuvo ocasión de decir: he rehabilitado la magia y la he identificado con el curso de mi misma vida. Él fue poeta, pintor, alpinista que escaló hasta las cimas más altas del Himalaya, la K2 y el Kinchijunga, experimentador de drogas. Él escribió también un Diary of a Drug Friend, publicado en 1922. Aquí, en cambio, nos limitaremos a indicar brevemente las doctrinas y las técnicas. En el Liber Legis se puede prescindir de la polémica anticristiana y paganizante obligada en tales tendencias. Se lee por lo demás, capítulo 2, página 22, hombre, sé fuerte, goza de toda cosa y de todo éxtasis sin temer que por esto Dios te tenga que condenar. Pero, en lo concreto, es indicada para el individuo una doctrina que se resume en tres principios. El primero, haz lo que quieras, esta es toda tu ley. Do what you will shall be the whole of the law. Pero no hay que detenerse en la letra de esta norma, casi como si se prescribiese hacer todo lo que uno le guste, como en el Faiseque Volundras de Rabelais.
puesto que Crowley se refiere a la verdadera voluntad, a descubrir en sí y luego a realizar. Este descubrimiento y esta realización serían la esencia de la obra. El discípulo debía jurar ante la gran bestia 666 de dedicarse a ella, por lo que, según Crowley, solo los que llegan a tanto son verdaderamente hombres y señores. Los otros, en cambio, son esclavos. Por supuesto que desde el punto de vista interior. Por lo demás, Crowley ha hablado también de una autodisciplina, por lo menos en lo relativo a sí mismo, de una moral rigurosa más que cualquier otra, a pesar de la absoluta liberación con respecto a todo convencional código de conducta. En la misma perspectiva debe comprenderse el corolario: "The only sin is restriction", es decir, el único pecado es la restricción, dicho evidentemente tan solo en relación a tal voluntad. El segundo principio es que todo hombre es una estrella, en el sentido de que en él se manifestaría o encarnaría un principio en cierto modo trascendente, lo cual lleva en general más allá de un mero naturalismo pagano. Podríamos remitirnos a la teoría del sí mismo, diferente del simple yo. Por lo tanto, también el vínculo con el especial concepto recién indicado de la voluntad aparece como evidente. Por lo demás, Crowley retoma la antigua teoría de los dos demones. Habla de una línea de vida empeñada en evocar al demon bueno, no cediendo a las tentaciones que en vez podrían a la merced del otro demon, conduciendo a la ruina y a la condena, mientras que del primero se estaría inspirados acerca del uso justo de las técnicas mágicas. En manera dramatizada, parecería tratarse aquí nuevamente del principio profundo postulado por la concepción del ser humano como una estrella o como un dios, cuya presencia constituye el presupuesto para hacer frente a las experiencias riesgosas de esta vida. Finalmente, el tercer principio es la ley, es el amor sujeto a la voluntad. Love is law, love under will. Aquí, por amor, se entiende esencialmente al amor sexual. Ello conduce del demonio doctrinario al de las técnicas, en donde se presentan los aspectos del crowleyanismo, que puede alarmar más al profano, confiriéndole al mismo un carácter orgiástico, aun si no por esto pueda aún hablarse de satánico en sentido propio. En la vía anunciada por Crowley y recorrida por él, el uso del sexo, además de las drogas, tiene un papel del primer plano. Sin embargo, debe reconocerse que, por lo menos en las intenciones, se trataba de aquel uso sagrado y mágico del sexo y de las drogas que fue también considerado en diferentes tradiciones antiguas. El fin, conscientemente perseguido, es el de obtener experiencias de lo suprasensible y contactos con entidades. A tal respecto, las cosas se presentan en manera sumamente distinta de lo que acontece en los márgenes del mundo contemporáneo, en simple clave de evasiones, de sensaciones y de paraísos artificiales. Existen drogas, dice Crowley, que abren los umbrales del mundo escondido detrás del velo de la materia, siendo sin embargo tal formulación imperfecta, puesto que a nivel de los principios no se debería hablar de droga sic et simpliciter, cualquiera que fuere, sino de un uso muy especial de las mismas vinculado con precisas y no fácilmente realizables condicionalidades. Lo mismo vale para el sexo como técnica más allá de la generalidad de la religión orgiástica anunciada por el Liber Legis, con una referencia incluso al gran dios Pan. Para Crowley, el acto sexual revestía el significado de un sacramento, de una operación sacra y mágica. En el acto sexual se apuntaba en su límite a una especie de ruptura de nivel por la cual nos encontrábamos cara a cara con los dioses, es decir, se verificaban aperturas a lo suprasensible.
Es importante notar que en esto y en otros contextos, Crowley ha muchas veces hablado de cosas que para ti son venenos, es más, venenos en el más alto grado, a transformar en alimentos y que la conclusión deletérea que tuvo la día por él indicada en algunos discípulos suyos fuese por él explicada refiriéndose a dosis de veneno demasiado altas para poder ser transformadas en alimento. Nuevamente interviene la condición constituida por una personalidad excepcional, si es que se dice, al referirse a las drogas, que las mismas son un alimento solo para el hombre regio. En cuanto a la sex magic, la técnica muchas veces indicada era la del exceso. En el orgasmo y en la ebriedad debería arribarse a un estado de agotamiento llevado hasta el límite, compatible con el de poder continuar viviendo. También, en el campo de las ceremonias evocatorias, el puñado mágico usado junto a todo el arsenal tradicional de signos, fórmulas, paludamentos, pentáculos, etc., valía como un símbolo de estar listos para sacrificarlo. En el ritual secreto de Crowleyano Ordo Templi Orientis, denominado de arte mágica, en el capítulo 15 se habla de una muerte en el orgasmo, denominada mors justi. El límite extremo del agotamiento y de la ebriedad orgiástica era indicado también como el momento de una posible lucidez mágica, del trance vidente alcanzado por el hombre o por la mujer. Así, en el Magic Report of the Beast 666 se habla de jóvenes mujeres ardientes y desencadenadas que en un determinado momento, sin que ello hubiese estado preanunciado por nada, pasaron a un estado de calma profunda, difícilmente distinguible del trance profético, por el cual éstas comenzaron a describir lo que veían. Como resulta obvio, lo que hubiese podido extraerse de experiencias de tal tipo y con cuáles planos de lo invisible se tomase contacto, ello no puede ser establecido. Lo cierto es que en el crowleyismo la inserción de precisas instancias mágico-iniciáticas es precisa, como también son evidentes las referencias a ritos o a orientaciones de antiguas tradiciones del plano de caóticas, desbandadas y exacerbadas experiencias con el sexo desencadenado y con las drogas propios de ambientes de jóvenes dentro de los márgenes del mundo contemporáneo, se pasa a algo más serio, pero justamente por esto más peligroso. Crowley tuvo discípulos los cuales, aún en el marco de la anunciada ley de Telema, fueron sometidos a pruebas y disciplinas de todo tipo. En el 1920, él creó también en Sicilia, en Cefalú, una abadía mágica. Sin embargo, con el advenimiento del fascismo, fue enseguida expulsado de Italia, a causa de todo lo que se decía acerca de lo que se habría hecho en aquella abadía. Pero los destinos no parecen haber sido iguales. Aquellos que eran lo suficientemente fuertes como para mantenerse firmes y no desbandarse, decían haber salido renovados e integrados por estas experiencias hechas con la gran bestia 666. Sin embargo, se habla también de otras personas, especialmente de mujeres, que se disgregaron, que incluso terminaron en hospitales neuropsiquiátricos y hasta parece que haya habido suicidios. En tal caso, Crowley decía que no se había estado en grado de operar la transmutación mágica de las fuerzas evocadas o las que se les había dado vía libre, o que las dosis del veneno habían sido demasiado altas para poder ser transformadas en alimento. Por esto, aquellas personas habían sido separadas. En cuanto al mismo Crowley, él supo mantenerse de pie hasta el final, concluyendo su vida en 1947 a los 72 años de edad, con todas sus facultades lúcidas y normales. Aparte de sus discípulos, diferentes personalidades, también de un cierto rango, por ejemplo, el conocido general de los cuerpos de acorazados Filler, tuvieron contactos con él y, dado el clima general de nuestros días, es natural que su figura continúe ejerciendo una fuerte fascinación y que sus ideas muchas veces sean citadas.
Si bien los horizontes crowleyanos y muchos les parecerán preocupantes y oscuros, sin embargo, objetivamente el elemento propiamente satánico, a pesar de todo aquello que la gran bestia 666 ostentaba casi teatralmente, no nos parece demasiado relevante. Tales manifestaciones no tienen tanto relieve como lo que en fondo presenta un carácter mágico y en parte iniciático. Por esto, tal como decíamos, tales indicaciones sobre Crowley pueden servirnos como un lazo para pasar a la consideración de corrientes modernas en las cuales aquel elemento se encuentra unívocamente en primer plano sin las mezclas antes señaladas.